Ahora sí, muchachos, muchas gracias por asistir a la clase. Nuestro tema de hoy es la microscopía electrónica. Ok, vamos a comenzar con un video que nos va a explicar más o menos de qué se trata, qué es, qué podemos ver en el microscopio electrónico, que no es el mismo que los otros que son habituales, los más comunes. Así que por favor presten mucha atención que se puede tratar de esto la tarea. La unidad de microscopía del IDIVAL cuenta con un equipamiento único en Cantabria, el microscopio electrónico de transmisión, un instrumento especialmente diseñado para analizar muestras biológicas que permite estudiar ultraestructuras de células y tejidos en La unidad de microscopía del IDIVAL cuenta con un equipamiento único en Cantabria, el microscopio electrónico de transmisión, un instrumento especialmente diseñado para analizar muestras biológicas que permite estudiar ultraestructuras de células y tejidos e incluso de bacterias y virus gracias a su capacidad de hasta 400.000 aumentos. También es de gran utilidad para analizar complejos macromoleculares y para la detección de proteínas in situ. En el campo de la patología humana, la microscopía electrónica de transmisión puede utilizarse tanto para investigación como para el diagnóstico preciso de algunas enfermedades, principalmente neuromusculares, renales y pulmonares. Otra de sus aplicaciones incluyen la biología animal y vegetal, como la investigación de nuevos materiales. Este microscopio, cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III y el IDIVAL, está dotado de una cámara fotográfica de alta definición que facilita enormemente el análisis de las imágenes. Se trata del único de sus características que existe en el ámbito biomédico en Cantabria y por eso no solo está disponible para los investigadores del IDIVAL. Sí, la unidad esta funciona como servicio, es decir, está abierto a cualquier persona que tenga interés en utilizarlo, o de cualquier instituto de investigación. Un equipamiento que se ha convertido en imprescindible para la investigación y el diagnóstico de cuestiones en las que la magnificación y la alta resolución son esenciales. Como pudieron darse cuenta, chicos, este es un microscopio que cuenta con bastantes características, se les podría llamar de esta manera. Ok, vamos a verlo un poquito más a profundidad, a indagarlo un poquito más a profundidad. La microscopía electrónica, esta técnica se basa en la utilización de haces de electrones en lugar de luz. Existen distintos tipos de microscopios electrónicos, como les estaba diciendo. El microscopio electrónico de transmisión permite la observación detallada del interior de las células. La situación de la luz por electrones proporciona un poder de resolución hasta de 10. Es decir, que va muchísimo más allá que los microscopios que se utilizan luz. La distancia mínima entre dos puntos próximos puede verse separado de 10 A. Esto quiere decir que casi no hay distancia entre el microscopio, entre su lupa, por así decirlo, y lo que está en la placa de muestra. El número de aumentos puede llegar a ser 106 veces, es decir, que es muchísimo. Se puede ver casi como si ustedes lo estuvieran tocando, casi como unas gafas de realidad virtual. Obtenemos las imágenes del siguiente modo. Los electrones producen en un filamento de tungstógeno que constituye el cátodo y que este está situado en la parte superior de un cilindro de unos 2 metros de longitud. Esto quiere decir que vamos hablando de la estructura, de cómo está formado el microscopio. Los electrones son atraídos hacia una placa con carga positiva. Entre el ánodo y el cátodo aplicamos una diferencia de potencial que aumenta la energía sintética entre dos electrones. Esto quiere decir que no permite que, prácticamente son como imanes, pero no permite que se unan. En el ánodo existe un pequeño orificio cuando los electrones lo atraviesan y obtenemos un fino haz de electrones. Esto quiere decir que es como un pequeño hilito.
Ahí tenemos unas bobinas electromagnéticas que actúan como lentes. Esto condensará objetivos de proyección y hará un enfoque muchísimo más grande, un enfoque mayor para que el resultado de lo que queremos ver sea más grande. Colocamos la muestra en el interior del cilindro. Esto quiere decir que la muestra esta vez no va a ir en la placa, sino que va a ir a donde uno pone el ojo en el microscopio. Eso se llama cilindro, la cosa larguita. Ahí en la base de ese cilindro vamos a poner la muestra. Y ahí vamos a activar el microscopio en sí para poder observarlo. Por eso el microscopio electrónico es diferente. Y aquí yo les traigo un videíto de unas imágenes que pueden ver en un microscopio electrónico. Así que por favor presten mucha atención que yo considero que es un video bastante interesante. ¿Alguna vez habías oído hablar sobre el microscopio electrónico de barrido? Bueno, a continuación te mostraré una colección de fotos muy impresionantes que se pueden lograr con esta clase de microscopios. Esto que ves aquí es una célula cancerígena muerta. Se deshidrató hasta matarla para que no se reprodujera más. Este amigo que ves aquí es una oruga común. Esto que parece un gran cañón, en realidad es una pequeña grieta o fractura en la superficie plana de una plancha de acero. Este es un ácaro común de agua. Esta es la larva de una mosca azul. Esto que ven aquí es la cuerda de una guitarra eléctrica. Esta es la superficie de una bolsita de té. Esta es una hoja de marihuana. Esta es una hebra de un cepillo de dientes. Este es un hongo creciendo en la superficie de un tomate. El de la derecha, de color café, es un grano de azúcar normal, y el blanco de la izquierda es un grano de azúcar refinado. Esta es la larva de un escarabajo buceador. Y esta es la larva de una mariposa común. Esta es la larva de un mosquito, que por cierto se puede ver que tiene una garrapata. ¿Quieren verla más de cerca? Este otro es una larva del escarabajo de alfombra marrón. Este es un colémbolo. Y por último, este es un tardígrado, que como dato curioso, debes saber que por cada ser humano en el planeta hay 300 millones de ellos. Si el video te gustó, te invito a que le des like y te suscribas. Ok, chicos, como se pudieron dar cuenta, en el microscopio electrónico se pueden ver las cosas muchísimo más allá, como les digo, casi como unas gafas de realidad virtual. Es algo muy interesante, como incluso en una larva de mosquito se podía ver que había una garrapata y como se ve es realmente increíble. Ok, muchachos, me van a ayudar a leer, por favor. Christopher Delgado, ¿me ayudas a leer, por favor? Christopher, por favor, ayúdame a leer.
Disculpe, pero es que estoy con visita y están haciendo bulla aquí, profe. Disculpe. Ok, no importa, está bien. Muchas gracias por comunicarme. Eh, Derek, ¿me ayudas a leer, por favor? Ok, ¿cuál? Este cuadro de aquí, si lo puedes visualizar. Ok, ok. Ok, Bueno, gracias. singularidad, ¿verdad? Singularidad. De la gran explosión inicial, Big Bang. Leyes de la física exóticas y desconocidas. Era de la teoría de la gran unifacción, el equilibrio entre material y antimateria se decanta a favor de la materia. Era electrodébil, dominada por quarks y antiquarks. Era de los hadrones y leptones. Los quarks se asocian formado protones, neutrones y otras partículas. Los protones y neutrones se cambian formando núcleos, combinan formado núcleos de hidrógeno, helio, litio y deu- deuterio. Deuterio. La materia y la radiación se acoplan y se forman los primeros átomos estables. Cúmulos de materia forman cuasares, estrellas y protogalaxias. En el interior de las estrellas comienzan a sintetizarse núcleos más pesados. Se forman nuevas galaxias con sistemas solares alrededor de las estrellas. Los átomos en- se enlazan entre ellos para formar moléculas 0, 10, 10,43 segundos, 10,35 segundos, 10 menos 10 segundos si no me equivoco, un segundo, 3 minutos, 1.000 millones de años, 15.000 millones de años. Muchas gracias, Derek, por tu lectura. Exacto, aquí estamos leyendo un cuadrito del origen y evolución del universo. De nuevo vamos a volver a hablar de eso, ya que es un tema que prevalece bastante en la biología. Hace cientos de miles de años, con temperaturas de unos miles de grados, los electrones fueron frenados lo suficiente como para ser capturados por los núcleos atómicos, que originaron los primeros átomos completos. La materia así creada se asoció hace unos 1.000 millones de años. Después formó protogalaxias compuestas por estrellas que en su interior sintetizaron núcleos atómicos pesados, como el carbono, el nitrógeno, el hierro, todo lo que vendrían haciendo los metales. A partir de los productos de estas protogalaxias se formaron nuevas generaciones de galaxias, es decir, de esas galaxias de protogalaxias se formaron galaxias nuevas, como la Vía Láctea que normalmente conocemos. Según las últimas teorías sobre el origen del universo, este se habría originado entre 15.000 y 20.000 millones de años, a partir de un único punto de temperatura y una densidad que conocemos como el Big Bang, que es la explosión del meteorito que hubo contra la Tierra. Este punto o singularidad inicial contendría toda la materia y la energía que contribuyen en nuestro universo. Y su expansión marcaría el inicio, su expansión marcaría el inicio del espacio y el tiempo, ya que antes no habían horas, no habían días, no habían estaciones, no habían nada. Ok, vamos a cambiar de diapo. Em, por favor, Derek, ¿me ayudas? Ya que Christopher no puede leer y son los únicos que están conectados a la clase. ¿Me ayudas leyendo el párrafo? Ya, un momento. Ok, no te preocupes. Origen y evolución de la Tierra. El origen y la evolución de la Tierra son procesos complejos que han ocurrido a lo largo de miles de millones de años. Se cree que nuestro planeta se forma hace aproximadamente
4.600 millones de años, y a partir de la nebulosa solar, una nube de gas y polvo de rotación alrededor del Sol, durante los primeros millones de años, la Tierra experimentó un intenso bombardeo de meteoritos y otros cuerpos celestes, lo que contribuyó a la formación de su estructura y composición actual. Posteriormente, se desarrollaron procesos geológicos como la diferenciación de capas internas, la formación de la corteza terrestre, la aparición de los océanos y la astro, un momento, y la La astro, atmósfera. Ujú. astrófera, perdón, es que no pude bajar. Ok, Astrófera primitiva. no te preocupes. Muchas gracias, Derek, por ayudarme con la lectura. Exacto. Mucho después del origen del universo, la materia creada chocaba y se fusionaba, creando distintas estructuras mayores llamadas plantesimales. Así se llamaban las estructuras que se formaban antes por el choque de las materias, las cuales éstas seguían chocando entre sí para originar planetas. Se dice que de estos choques de materias se originaron los planetas. Se originaron los planetas y así la Tierra, Marte, Venus, Saturno. Esto fue hace aproximadamente 4.500 años. De esta manera, como les digo, se formó la Tierra, porque la Tierra es un planeta, ya sabemos. A medida que los protoplanetas chocaban entre ellos, el proceso de formación de la Tierra primitiva, la energía liberada por los impactos, así como la desintegración de los elementos radiactivos, incrementaron la temperatura y provocaron que la materia que formaba el planeta se fundiera. Y de esta manera se produjo una segregación, durante los cuales los componentes más pesados se desplazaron hacia el centro por un efecto de gravedad, mientras que los más ligeros quedaron en las capas inferiores. Es así como tenemos el orden de los planetas, que ya sabemos que primero va, les voy a dar un ejemplo, que primero va Venus, después Marte, después Saturno, así. Poco a poco estos materiales fueron enfriándose y solidificándose y produjeron una delgada corteza. La dinámica interna del planeta condujo a una serie de episodios volcánicos continuos, durante los cuales se liberaron muchos gases que provocaron magma, compuestos de nitrógeno y vapor de agua. Este último se condensó en la atmósfera y originó una capa nubosa de gran potencia que precipitó en forma de lluvia sobre la superficie y organizó los océanos. En la Tierra primitiva, con una atmósfera reductora, pobre en oxígeno, no tenían mucho oxígeno ellos, antiguamente, podrían haberse formado una gran variedad de compuestos. Estos compuestos eran orgánicos. Algunos científicos afirman que solo con la energía que se libera actualmente en la Tierra en forma de relámpagos, las reacciones en la atmósfera habrían podido formar de 1.000 millones de años de materia orgánica, es decir, que hubieran podido formar muchísimos más planetas. La Tierra con un espesor de 1 metro, estas moléculas son arrastradas por la lluvia y se acumulan en los océanos, que quedarían convertidos, o sea, en su tiempo, obviamente ahorita en la actualidad ya no. Se quedan convertidos en la suspensión de la materia orgánica, algo parecido a un caldo, es decir, que se quedan, es un lugar caliente, es un lugar caliente donde las cosas como la materia se quedan en la superficie flotando, por así decirlo. A partir de este punto se iniciaría un proceso de evolución química a través del el cual de las moléculas orgánicas se irían perfeccionando, creando un sistema de autorreplicación basado en ácidos nucleicos. De este modo, las moléculas orgánicas crearían su propio entorno en el que se aislarían gracias a capas de sustancias de grasas o lípidos que delimitarían los primeros protoorganismos. Esto quiere decir que estos organismos son semejantes a las bacterias actuales. Se alimentarían de la materia orgánica presente en el agua, de los océanos, hasta que dejó de ser abundante.
Entonces, obligados a buscar estrategias de obtención de nutrientes, un grupo de seres vivos descubriría qué acción, cómo cambiarlo radicalmente, qué acción tendrían que tomar. Ok, por favor, Derek, ¿me ayudas de nuevo leyendo? Derek, ¿me confirmas, por favor, si puedes seguir leyendo? Ok, ok. El origen y la evolución de la Tierra son procesos complejos que han ocurrido a lo largo de miles de millones de años. Se cree que nuestro planeta se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años a partir de la nebulosa solar, una nube de gas y polvo en rotación alrededor del Sol. Durante los primeros millones de años, la Tierra experimentó un intenso bombardeo de meteoritos y otros cuerpos celestes, lo que contribuyó a la formación de su estructura y composición actual. Posteriormente, se desarrollaron procesos geológicos como la diferencia de capas internas, la formación de la corteza terrestre, la aparición de los océanos y la atmósfera primitiva. Muchísimas gracias, Derek, por tu participación activa en la clase del día de hoy. Ok, métodos de datación y eras geológicas. Vamos a explicar un poquito más a profundidad el tema que acaba de hablar Derek, que acaba de leer Derek. Este método del que les voy a hablar viene de la mano. Este método se llama la datación de los acontecimientos geológicos. Esto ha sucedido en el planeta. La Tierra ha realizado de diversas maneras este método. En primer lugar, cabe diferenciar entre la datación relativa y la datación absoluta. La datación relativa nos informa de qué materiales son más antiguos que otros. Por ejemplo, hay unos que tienen 1.000 millones de años, pero el otro tiene 1.000 millones de años y uno. Entonces, la diferencia es poquísima, pero es necesaria saberla. Por ejemplo, podemos saber cuando un fósil ha estado situado en forma horizontal por encima de otro más moderno, que sería llamado fósil B. Entonces, aunque se hayan mezclado, pueden darse cuenta de qué año uno, de qué año es otro, de qué animal o de qué lugar fue este fósil. Para realizar una datación absoluta se actualizan actualmente métodos radiocronológicos. Estos métodos se basan en la capacidad de desintegración de los isótopos radioactivos de diferentes elementos. Los elementos radioactivos o padres se desintegran y dan lugar a los elementos radiogénicos. Y es así como en una determinada roca, a partir del momento en que se forma, aumenta el porcentaje de los elementos radiogénicos y disminuye de los radioactivos. Si conocemos la tasa de desintegración del elemento radioactivo en cuestión y los porcentajes que aparecen en la roca con sus elementos hijos, podemos inferir en la época de formación y dicha roca. Puede ser que lo que yo les haya hecho en el momento haya sido complejo, porque en los textos, en los libros, los ponen de manera compleja, pero yo les pido que los tomen así. Los métodos de datación y era geológica simplemente se trata de saber distinguir de qué año, de qué animal, de hace cuántos siglos, si estaba uno encima de otro, si estaba vertical, horizontal, recto, chueco. De eso se trata. De eso se tratan los métodos de datación, para que ustedes lo vean de una manera muchísimo más fácil, ya que va a ser bastante complicado. Sí, lo decimos con tantas palabras de complicadas. Y aquí lo que como uno busca como maestra es que ustedes entiendan de la manera más fácil. Ok, cuando una roca se solidifica, se forman minerales que atrapan isótopos radioactivos, los cuales iniciarán su desintegración hacia los elementos hijos estables, ya que acordémonos que hablaron de elementos padres. Los isótopos más utilizados en la datación geológica son la tabla adjunta. Esta tabla adjunta es una tabla que tiene era, periodo, época e inicio. De esto hablamos, las eras geológicas de la historia de la Tierra.
Entonces, quedamos con estas tablas de periodo, que estas tablas de periodo tienen era, periodo, época e inicio. No es nada complicado, no es nada del otro mundo. Entonces, muchachos, vamos a cambiar de diapos. Ok, ok. Vamos, si tienen alguna pregunta, por favor, la escriben en el chat en este momento. O si no hay ninguna pregunta, me indican para poder seguir explicándoles las tareas del día de hoy. No, no hay ninguna pregunta. Ok. Entonces podemos seguir explicándoles las tareas del día de hoy. Como ya saben, hoy es, hoy es, hoy es día lunes y tenemos dos tareas. Cada día tenemos dos tareas. Están activas en la plataforma. Voy a cambiar de... Ajá, ya. Listo. Están activas la tarea uno y la tarea 2, recordándoles que las dos tareas son hasta las 10 de la noche. Que si por algún motivo van a presentar la tarea atrasada, que por favor no la presenten atrasada si verdaderamente pueden presentarla en este momento o en su tiempo, que es hasta las 10 de la noche, tienen todavía bastante tiempo. Y yo les envío tareas bastante fáciles, muchachos, para que puedan hacerlo con su propio criterio o que tengan que investigar súper poco. Entonces, tenemos dos tareas hasta las 10 de la noche. No tengo más que decir, las dos tareas están colocadas en la plataforma habitual. Y ya muchachos, muchísimas gracias por por su participación activa en nuestra clase. Y es todo muchachos. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.